llamo Isabel Mondejas Pedrero, tengo 71 años, nacida en Lorca y soy la abuela de Alba. Soy Antonia Mondejas Pedrero, nací en La Paca y tengo 64 años. Soy abuela de Laura. No fue la escuela porque mi madre murió que yo tenía 7 años y tenía a mi hermana que era pequeña y yo tenía que estar con ella porque no teníamos con quién estar. Nos criamos con una tía, pero mi tía también se tenía que ir a trabajar por la mañana y estábamos solos. Unos cuantos años yo, porque era más pequeña, yo me quedé sin madre cuando tenía 1 año y mi hermana me cuidó y mi tía también, pero mi tía tenía que trabajar y la que me cuidaba era ella. Pero ella se empezó a ir a trabajar muy temprano y por eso tampoco fue a la escuela. Yo sí fui un poco, no mucho, pero fui algo. Y ya está. Yo empecé de 11 años por las circunstancias de que no teníamos madre y tuvimos que empezar muy pronto a trabajar. Y estaba de niñera. Y había 4 niños y ahí estaba yo pues, llevándolos al colegio, trayéndolos y ahí estaba. Pues yo sobre esa edad también me fui a servir a Lorca. Yo vivía en La Paca y nos fuimos a otro pueblo que es más grande, en Lorca, y a servir a tener los críos pequeños y a cuidarlos. Y de ahí pues nos fuimos ya a otro sitio. Mi padre siempre procuraba de cuando fuera a trabajar a Cartagena o a Lorca, donde fuera, tenernos cerca, entonces siempre íbamos a servir a sitios que estuviera mi padre también. Y yo siempre con mi hermana, donde iba ella, pues mi padre hablaba con esa señorita para que pudiera estar yo también con ella y estar las dos juntas. Y así mi padre también poder vernos cada vez que podía. Pues me gustaba, pero me acordaba mucho sobre todo de mi hermana, porque era pequeña y siempre la había criado yo y siempre estaba conmigo y me acordaba mucho de mi hermana y no estaba a gusto. Y por la noche, como tenía que lavarle la ropa a los niños y todo eso, pues cuando estaba sola me ponía a llorar porque me daba mucha pena de que no tenía a mi hermana conmigo. Soy Josefa Alcaina, soy de Pinardo y tengo 68 años. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Pues empecé a trabajar a los 14. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en un almacén de especias, en la cual se hacía infusiones de manzanilla y condimentos. ¿Cuánto fue tu primer sueldo? Mi primer sueldo fueron 300 pesetas. ¿Y qué hiciste con él? Pues llevárselo a mi madre corriendo con mucha alegría porque era mi primer sueldo y se lo llevé deseando para dárselo. Y cuando tuviste algo más de dinero, ¿qué hiciste con él? No, pues lo mismo. Entonces uno no se quedaba con dinero. Todo lo que ganaba uno se lo daba a los padres y ellos eran los que disponían del dinero. Si tenían que comprarte algo, te lo compraban ellos. Nosotros no perseguíamos ningún dinero. Me llamo José. ¿Qué edad comenzaste a trabajar? A los 11 años. Y no fui a la escuela porque tenía que irme a trabajar por la enfermedad de mi padre para ayudarme. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue por el campo, ayudando a mis padres, en la faena de toda la tierra. Por ejemplo, cogiendo oliva, cogiendo almendras, cogiendo leña, todo eso lo ayudaba a mis padres. Y a los 12 años me fui a trabajar. ¿Dónde trabajabas? En los parrales. Y cogiendo guisantes, de todo lo que había en el campo. ¿Tuviste que ir al extranjero en busca de trabajo? Sí. Fui a Francia a la cosecha de... ¿Cuántas horas diarias trabajabas? Pues lo mismo 8 horas. Y a veces hasta 10 o 12. Porque había que hacer el trabajo y se echaba 8 o 10 horas. Y luego, pues en la casa también, pues haciendo las cosas de la casa, ir a por agua con el burro, para lavar y para limpiar la casa y todo eso. ¿En qué condiciones trabajabas?
pues no eran buenas porque no teníamos comunidades ni teníamos recursos. Hola, me llamo Pura Pérez Almagro. Soy abuela de Elena. Hola, me llamo Sebastiana, me dicen Xavi, tengo 56 años, tengo una hija y 4 nietas. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en la fábrica de conservas. En Duma, las cajas de muertos. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar? Empecé a trabajar con 14 años. A los 14. ¿Y cuánto te pagaban? Me pagaban, empecé ganando 8 euros todas las semanas, 8 duros. Todas las semanas. 50.000 pesetas. ¿El dinero te lo quedabas tú? El dinero se lo daba a mi madre. Se lo quedaba a mis padres que me hacían falta en casa. ¿Y qué hacía con él? Pues como éramos muchos hermanos, teníamos que comer. ¿En qué condiciones trabajabas en la fábrica? Pues donde me ponía, ¿Y cómo, partiendo albaricoques, partiéndome los cotón, ¿Y cómo te trataban? pues me trataban regular. Teníamos que ir ligeras, nos decían que fuéramos ligeras. Pues las normales. Exigentes cuando querían una cosa, pero nos trataban bien. Teníamos 20 minutos para almorzar y bien. ¿Cuánto tiempo al día te pasabas allí trabajando? Pues entrábamos por la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía salíamos a comer y por la tarde volvíamos otra vez hasta las 6 o las 7 de la tarde. De las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Y te pedían mucho? ¿Te exigían? Pues claro, me exigían que no parara de trabajar. ¿Y eras feliz trabajando allí? Pues sí, porque como no había otra cosa, teníamos que trabajar donde había. María Escudero Muela. 83, 84, 83 años. Cumplí 83. ¿Cuándo empezaste a trabajar y dónde? Pues de los 14 años. 14 años en Y- la fábrica de... Empecé en la conserva y luego en la fábrica de cañas de pescar. Sí. ¿Y cómo era tu trabajo? O sea, Pues, de joven, ¿cómo era el trabajo que trabajabas tú de joven? ¿Cómo era? Hacer cañas de pescar. Y cuando tú eras mayor, Cuando era más joven en la conserva. sí. En la fábrica de... ¿Y qué hacías ahí? Y luego en la... pues conserva de albaricoques y todo eso, lo que se hacía de conserva. ¿Y luego de Y mayor? luego ya de mayor, de cañas de pescar, haciendo cañas de pescar. Sí. Y moscas, que era la mosca para la caña de pescar. ¿Era muy estricto el trabajo? No, yo con el cargo que tenía me apreciaba a mí bastante, no he tenido problemas con el trabajo que tenía allí, estaba a gusto con allí trabajando. No sé, o sea, ¿te trataban bien en las Sí, cañas? Sí. ¿Y en el otro? El otro era más salvaje, en la conserva allí Sí. eran más bestias para hablarle a las personas. Rosalía, vivo en Alcantarilla, nací en el 34, tengo 85 años. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 14 años. ¿Y en qué trabajabas? Trabajé en el almacén de las naranjas. ¿Has trabajado con tu familia? ¿Eh? Si has trabajado con tu familia, Sí, ayudante a mi tía a hacer la casa. ¿cuánto cobrabas? Y cobraba, cuando yo tenía 14 años, cobraba 5 pesetas. ¿Y en qué más has trabajado? Pues ahí he estado siempre trabajando. ¿Pero en qué? En la naranja. ¿Siempre en naranja? Siempre en la naranja, sí. He hecho muchas cosas, pero siempre en la naranja. He trabajado con el chachi, llevando el carro ahí por la arena a la alberca, haciendo la casa y haciendo muchas cosas. ¿Cuántas Vendía- horas trabajabas? ¿Eh? ¿Cuántas horas trabajabas? 8 horas en la naranja. Y después cuando tenías el bar, ¿cuántas horas Cuando trabajabas? eso fue cuando me casé. ¿Y cuántas horas trabajabas? Cuando me casé, el abuelo estaba trabajando en el almacén, en la fábrica de la española del chofer de su señorito. Y yo, entonces, nos propusieron de trabajar en un bar
que pusieron nuevo para hacer cosas solamente a la plancha de pescado y todo eso. Entonces nos calentaron para poner el bar y pusimos el bar. Yo le dejaba a Chachi, ella que me ha criado, le dejaba a Mari que tenía 3 años y a Angelito que tenía 6, ¿sabes? Y ya, pues hasta ahora trabajando en el bar, trabajando allí en la plancha de cocina. Soy Fernando Pacheco Garrido. Tengo 75 años. Nací en 1943 y empecé a trabajar en los albañiles a la edad de 11 años. ¿Cuánto te pagaban? Me pagaban por muy poco, 3 duros me parece al día. ¿Te quedaba todo el dinero? No, se lo daba a mi madre. ¿En qué trabajabas? Porque veo. Aprendí, ¿En qué condiciones laborales trabajabas? Por lo que veo en la época. Había menos medios que ahora hay más seguridad. ¿Exigían mucho? Me exigían, antes exigían, cuando me daban un jornal, aunque fuera pequeño, exigían lo suficiente para que te dejaran la piel. ¿Tenía mucho tiempo? Pues a los 12 años yo iba a mediodía al colegio y por las tardes iba a un taller de costura. Y a los 20 años entré a trabajar vendiendo aceite a granel en una tienda que yo abría y cerraba, y allí tenía un depósito de aceite grande y yo vendía hasta desde 1/8 de aceite de ahí para arriba. Y hasta también, ¿qué te voy a decir más? ¿Cuánto te pagaban? 2.500 pesetas. ¿El dinero te lo quedabas tú? No, se lo daba a mis padres. ¿En qué condiciones laborales? Buenas, estaba bien. ¿Cuánto tiempo trabajabas al día? Sobre unas 8 horas. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo tenía 12 años por ahí. ¿Y cuál fue el primer trabajo? El primer trabajo fue cortar limones. Fue coger limones. Y en una finca, trabajando en una finca. Dando ceras de basura a los árboles. ¿Y cuántas horas trabajabas? Entonces se trabajaba donde empecé a trabajar. Hasta los domingos se trabajaba muchas horas. O sea que trabajabas todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Soy José Hernández Martínez. Nací en Jabalí Nuevo el día 1 de julio de 1937. Soy abuelo de José Antonio Pérez Hernández. ¿Y a qué edad comenzaste a trabajar? A trabajar empecé a los 15 años y oficialmente ya cuando tiré 4 años de aprendiz y a los 17, 15, a los 18 años empecé ya a trabajar como obrero en la fábrica de la pólvora. ¿Y tu trabajo tenía buenas o malas condiciones? Mi trabajo dentro de lo que yo trabajaba no tenía buenas condiciones. ¿Y cuántas horas trabajabas al día? Trabajaba pues desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 8 horas. ¿Cobrabas bastante en tu trabajo para mantener a la familia? Uy, eso sí que era fastidiado. Cobraba, el sueldo era bajo, lo que pasa es que yo me lo buscaba por otro lado haciendo otras cosas para suplir el sueldo, porque el sueldo era pequeño. ¿Y cobraban más los hombres o las mujeres? Pues normalmente siempre han cobrado los hombres más que las mujeres, no sé por qué, porque así para sí. ¿Y qué solías hacer en tus ratos libres cuando no trabajabas?
No tenía ratos libres, los ratos libres los empleaba para seguir trabajando, para complementar el sueldo. ¿Cuándo naciste? Salud Martínez Hernández y nací el 17 de febrero de 1957. Me llamo Purificación Alcalá Meseguer, nacida en Alguaces. Tengo 68 años. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? Pues empecé a trabajar con 11 años, que a pesar de mi profesora y de mi madre, sobre todo de mi profesora, me fui a trabajar a una peluquería para aprender el oficio, se decía entonces, con la condición que llegué a un acuerdo con mi profesora que iba a estudiar en mi casa, de hecho lo hice, estudiaba y me examinaba en el colegio. ¿A cambio de cuánto dinero trabajabas? Entonces los aprendices no cobraban, no tenían sueldo, cobraban las propinas. Empecé a trabajar cuando tenía 9 o 10 años. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en la molinera, en la fábrica. ¿De qué era la fábrica? La fábrica era de conservas. ¿Los trabajos en los que has estado has notado diferencia entre el hombre y la mujer, ya sea tanto en sueldo como en el trato? Sí, pero total. Después en la fábrica de conservas mismo, nada más que por ser cría, nos ponía en los trabajos que nadie quería. De destrío y todo eso, o sea, de coger las cosas que estaban podridas, traicas, porque eso no lo querían ni las mujeres. Entonces, el siguiente peor trabajo era para las mujeres. Y ya los trabajos más, un poquito más lucidos y todo eso, y que exigían más fuerza algunos también, era para los hombres. El sueldo también era para los hombres. Después estuve trabajando en una fábrica de muebles y ahí lo mismo, siempre los hombres ganaban más. Y vamos, y era otra cosa. Y nosotros teníamos que estar ni tiempo por bocadillo, ni nada, a escondidas, nos hacían echar más tiempo de que nos quedáramos. Los hombres se iban porque tenían cosas que hacer, pero nosotros nos dejaban que nos echáramos salir más tarde y todo ese tipo de cosas. Diferencia no, allí en la conserva éramos todos iguales, los hombres y las mujeres. Los hombres trabajaban en una cosa y las mujeres trabajaban en otra. ¿En qué trabajaban los hombres? El hombre trabajaba en la cerradura, en cerrar botes, trabajaba en el almacén, llevaban las fervis y todo eso. Nosotras hacíamos los pilares de los botes, enjuagábamos los botes, embotábamos, poníamos las tapas a los botes de la cerradura. ¿Y os pagaban lo mismo? Hombre, a los hombres le pagaban un poco más que a las mujeres. ¿Tenías vacaciones? Vacaciones en la conserva no, nunca. ¿En ninguna fecha? En ninguna fecha. Lo que pasa es que a veces, si había menos trabajo, pues aflojaba el trabajo. Que había más, que era la época del melocotón, pues entonces se echaba mucho trabajo. Que era la época de la baricoque, también se trabajaba mucho. La época del guisante, también se trabajaba mucho. La época del pimiento. Me llamo Ginés Rosel Saavedra. Tengo 74 años y estoy jubilado. ¿Qué trabajo has tenido a lo largo de tu vida? He tenido varios trabajos. Uno de ellos, fue desde cuando tenía 13 años, estuve tendiendo esparto en el monte, en el Cabezo. Ahí estuve, pues, por lo menos estuve un año o dos. Y después, pues, he tenido un trabajo que estuve en la fábrica de la pólvora, no trabajo, estudiando. Con cada 14 años entré a la fábrica de la pólvora y allí estuve estudiando y al mismo tiempo haciendo faenas de trabajo en lo que era barriendo hojas, ayudando en un laboratorio, o sea, como de ayudante, o sea, haciendo varias cosas. Me fui a Francia con un contrato de trabajo en la construcción y eso fue mi trabajo que fue dentro de lo que eso,
bastante penoso porque se había que trabajar con agua y nieve, y tuve un año. Al año me vine para acá y entonces me saqué una plaza con examen en Telefónica. Y en Telefónica, por supuesto, fue un trabajo que me gustó muchísimo a lo largo de mi tiempo. Me llamo Josefa Barquero Férez y los voy a contar mi vida. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? Empecé a trabajar con 12 años. ¿En qué? ¿En qué trabajabas? Estaba sirviendo en una casa. ¿En una casa? Sí. ¿Y cuánto te pagaban? 10 euros al mes. 10 euros al mes. 10 euros, duro. Ah, duros, eran duros. Vale. ¿Cuántos trabajos tuviste? O sea, ¿qué trabajo tuviste? Pues estuve trabajando en la conserva de Carides, en la conserva de Cascales, en Cacobarro, en la fresa, en los parrales. ¿Y cómo, o sea, esos trabajos de qué eran? Era duro, de trabajar cargando camiones. Ah, cargando camiones. O limpiando uvas. Ah, vale, en vale. las conservas. ¿Cuánto tiempo pasabas con tu familia al día? Al día, ¿no? Teníamos que trabajar los sábados hasta los domingos trabajábamos. ¿De los sábados a domingos? Todos los días del Blasmer. Hasta el día de la Purísima, los días de fiesta, todos los días se trabajaba. La semana entera, de lunes a domingo. ¿Las condiciones laborales eran buenas? O sea... No, regulares. ¿Regulares? Porque no nos tenían ni dado de alta en el trabajo. Ah. Yo no cobro ninguna paga porque no me dieron de alta. Bueno, ¿te trataban bien en el trabajo? No, regular. Nos trataban con palabrotas y chileándonos y de todo eso, en la conserva. ¿Cuándo te jubilaste? ¿Me he jubilado? Yo no me he jubilado todavía. Ah, ¿no te has jubilado todavía? Todavía no me he jubilado. Tengo 74 años y ahora estoy en activo en mi casa, pero he estado hasta hace 2 años cogiendo fruta en el campo. ¿Y más o menos cuántas horas trabajabais y esas cosas? 10 y 12 horas. 10 y 12 horas al día. Sí. Salíamos a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Cargando los trenes de platós de uva. Madre mía. ¿Es verdad? O sea, que en esa época eran todo, sobre todo, trabajaba. trabajaba. El día de la Purísima, los días de fiesta, allí no se paraba de trabajar. O sea, que era... La fruta venía, había que trabajarla porque se podrían los melocotones, el taparico, ¿qué? Todas esas cosas. Y sobre todo, pues la gente ahí sin ver a la familia, los trabajos ahí a tiempo completo, de lunes a domingo, pues ya veis, mi abuela tuvo una vida dura. Pero aquí está, con una gran familia, cuidando a sus hijos y a sus nietos, y tan feliz, con su campo, y aquí está, muy feliz. Venga, hasta luego. Gracias, guapo.
Para complementar el sueldo. También se trabajaba mucho, la época del